Bienvenidos a esta clase. En esta clase te voy a enseñar a comprender las funciones trigonométricas y las formas de solución de un triángulo rectángulo de una manera muy fácil. Vamos a ver un poquito de triángulos en trigonometría. Muy bien, vamos a empezar iniciando por definir un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Cuando estamos resolviendo un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Vamos a colocar en los ángulos letras mayúsculas, es decir, podemos colocar A, B y C mayúscula. Y en los lados vamos a colocar letras minúsculas. Entonces, colocamos primeramente en este ángulo A, el de enfrente sería A minúscula. Si coloco en este ángulo B, el lado de enfrente sería B minúscula. Y si colocamos C, el lado de enfrente sería C minúscula. Una vez que ya tenemos las letras, tenemos que determinar en dónde me posiciono. La posición es muy importante. Me voy a posicionar en B. Lo primero que tengo que conocer es ¿cuál es el lado más grande? La hipotenusa es el lado más largo del triángulo y lo tenemos que encontrar. Si yo estoy posicionado en B, entonces el lado opuesto es el que está enfrente a mí, que no sea la hipotenusa. El lado adyacente o cateto adyacente es el lado que está junto a mí, que no sea la hipotenusa. Los términos opuesto, adyacente, hipotenusa se refieren a las longitudes de los lados. Nunca te posiciones en un ángulo de 90 grados. Volvemos a definir el triángulo. Colocamos el triángulo rectángulo. Volvemos a decir, en el ángulo A, el de enfrente es A minúscula, el lado A minúscula. El ángulo B, el de enfrente, el lado es B minúscula, el lado C, el de enfrente sería C minúscula. Me voy a posicionar en el ángulo A. Una vez que ya me posicioné en A, identifico cuál es el lado más largo, es decir, la hipotenusa. El lado de enfrente sería A y el adyacente va a ser el valor de B. El secreto para aprender a resolver los triángulos rectángulos es en dónde me posiciono. Si me posiciono en A, en B, pero nunca nos posicionamos en el ángulo de 90. Tienes que aprenderte las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? El seno se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La cosecante se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La secante se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente es la razón del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Las funciones trigonométricas surgen de una forma natural al estudiar el triángulo rectángulo y observar que las razones entre las longitudes de sus dos lados cualquiera solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Si ya tenemos definido nuestro triángulo rectángulo, entonces me posiciono en alguno de los dos lados y vamos a determinar las funciones trigonométricas del ángulo B. Si estoy posicionado en B, definimos la hipotenusa, el lado más largo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tengo el seno de B va a ser igual cateto opuesto, su valor es B, entre la hipotenusa, su valor es C. El coseno de B va a ser igual al cateto adyacente, que su valor es A, entre la hipotenusa, que su valor es C, es decir, A entre C. La tangente de B es cateto opuesto, que su valor es B, entre el cateto adyacente, que su valor es A, es decir,
B entre A. La cosecante es la hipotenusa C entre el cateto opuesto B, es decir, C entre B. La secante es la hipotenusa C entre el cateto adyacente A, es decir, C entre A. La cotangente es el cateto adyacente, que es A, entre el cateto opuesto, que es B, es decir, A entre B. El secreto para aprender a resolver los triángulos rectángulos es en dónde me posiciono. Continuamos. Colocamos el triángulo rectángulo y ya está definido. Ahora me voy a posicionar en A. Si estoy posicionado en A, entonces defino cuál es el lado más grande, la hipotenusa. Frente donde estoy posicionado está el lado A, es decir, el cateto opuesto, y B sería el cateto adyacente. Entonces decimos, el seno de A es cateto opuesto, que su valor es A, entre hipotenusa C, es decir, A entre C. El coseno de A sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, B entre C. La tangente de A sería cateto opuesto A entre cateto adyacente B, es decir, A entre B. La cosecante de A es hipotenusa C entre el cateto opuesto A, es decir, C entre A. La secante sería hipotenusa C entre cateto adyacente B, C entre B. Y la cotangente sería el cateto adyacente B entre el cateto opuesto A, es decir, B entre A. Vamos a resolver un pequeño ejercicio. Colocamos al triángulo rectángulo y definimos al triángulo ABC. A la hipotenusa le colocamos 13, a uno de sus catetos 12 y al otro 5. Vamos a encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A y las 6 funciones trigonométricas para el ángulo B. Entonces me posiciono en A o en B. Vamos a posicionarnos en B. Entonces, yo digo, el seno de B es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, voy a colocar 12 entre 13. El coseno de B es cateto adyacente entre hipotenusa. Voy a colocar 5 entre 13. Ahora quisiera que tú resolvieras esta pequeña tabla. Esta sería la solución de la tabla. Espero que te haya gustado esta clase. Nos vemos en el siguiente video.